Ethan se apresuró a entrar en la mansión en llamas mientras sus vecinos observaban incrédulos. La mujer más rica del pueblo, que una vez intentó que lo arrestaran, yacía inconsciente en el interior. Después de que su heroico rescate apareciera en los titulares locales, Ethan pensó que el drama había terminado. 7 días después, la limusina negra de la señora Prescott se detuvo frente a su humilde puerta, con 2 abogados de aspecto severo sujetando maletines. La vida en el pequeño pueblo de Pinewood tenía cierta previsibilidad. Todos conocían los asuntos de todos y las posiciones sociales permanecían firmemente arraigadas. En lo más bajo de esta jerarquía estaban Ethan Miller, de 16 años, y su trabajadora madre, que luchaban por llegar a fin de mes en su modesta casa en las afueras del pueblo. En el extremo opuesto del espectro social vivía la señora Victoria Prescott. La mera mención de su nombre hacía que los habitantes del pueblo bajaran la voz e intercambiaran miradas de complicidad. Después de que su marido falleciera hace 2 décadas, la señora Prescott había heredado una fortuna sustancial junto con su espaciosa mansión victoriana que dominaba el pueblo. La acaudalada viuda se comportaba con un aire de superioridad que solo se había vuelto más pronunciado con los años. Ethan había experimentado la ira de la señora Prescott de primera mano el verano pasado. Su pelota de béisbol había volado accidentalmente por encima de sus setos, cayendo inofensivamente en su césped. En lugar de simplemente devolver la pelota, la señora Prescott había llamado a la policía para denunciar a Ethan por allanamiento y daños a la propiedad. El humillante incidente había terminado con Ethan siendo obligado a ofrecer una disculpa formal bajo la mirada escrutadora tanto del oficial local como de la propia señora Prescott. Pero ese incidente palidecía en comparación con lo que le había hecho a su madre. Durante una acalorada reunión del pueblo sobre la financiación de la escuela local, la señora Prescott se había puesto de pie y había declarado públicamente que la madre de Ethan no era más que una madre soltera sin valor criando a un delincuente. Esa noche, Ethan encontró a su madre llorando silenciosamente en la mesa de la cocina, sus hombros temblando con cada sollozo. A pesar de estos dolorosos recuerdos, Ethan trataba de concentrarse lo mejor posible en sus estudios y en su trabajo a tiempo parcial en el supermercado local. Su madre siempre le había enseñado que el carácter se revelaba a través de las acciones, no de las circunstancias, y Ethan se tomó esta lección muy a pecho. Una fresca tarde de otoño, mientras Ethan volvía a casa de su turno en el supermercado, notó algo inusual. Una multitud se había reunido cerca de la propiedad de la señora Prescott, sus rostros iluminados por un resplandor anaranjado. El humo salía de las ventanas superiores de su mansión, espeso y negro contra el cielo que oscurecía. Las llamas empezaban a lamer los ornamentados marcos de las ventanas, consumiendo la antigua carpintería. Ethan se abrió paso entre la multitud de curiosos. La gente señalaba y discutía sobre el incendio, algunos con teléfonos pegados a sus oídos, presumiblemente llamando a los servicios de emergencia. Pero lo que le pareció extraño a Ethan fue que nadie hacía ningún movimiento hacia la casa misma. Alguien mencionó que la señora Prescott probablemente seguía dentro. Otra persona respondió que los bomberos estaban al menos a 15 minutos atendiendo un accidente en la autopista. El tiempo claramente se agotaba, pero la multitud permanecía inmóvil. Entonces, Ethan escuchó algo que le heló la sangre. Un hombre mayor cercano murmuró a su compañero que quizás esto era el karma, finalmente alcanzando a la vieja bruja. En ese momento, Ethan se dio cuenta de la terrible verdad. Nadie iba a ayudar a la señora Prescott. Años de resentimiento acumulado habían endurecido los corazones contra ella
hasta el punto de que sus vecinos estaban dispuestos a quedarse parados mientras su casa ardía con ella dentro. Sin procesar completamente lo que estaba a punto de hacer, Ethan se subió la chaqueta sobre la nariz y la boca. Alguien de la multitud gritó, advirtiéndole que no fuera tonto. Él sabía lo que la señora Prescott había hecho, cómo había tratado a su madre, cómo lo había tratado a él. Pero en este momento, nada de eso importaba. Lo que importaba era que un ser humano estaba en peligro, y él tenía el poder de ayudar. Tomando una respiración profunda a través de la tela de su chaqueta, Ethan se lanzó hacia la mansión en llamas. Dentro, la gran entrada estaba llena de humo arremolinado que ardía en sus ojos y hacía que cada respiración fuera una lucha. Ethan cayó de rodillas, recordando que el humo se eleva. Avanzó a gatas, llamando a la señora Prescott. Luego, a través de un hueco en el humo, divisó una forma arrugada cerca de la gran escalera. La señora Prescott yacía inconsciente sobre las caras baldosas de mármol. Ethan se arrastró hasta su lado y comprobó signos vitales. Para su alivio, estaba respirando, aunque cada respiración era un silbido superficial. Con la adrenalina corriendo por sus venas, Ethan agarró a la mujer mayor por debajo de los brazos y comenzó a arrastrarla hacia la entrada. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta mientras Ethan continuaba tirando de la señora Prescott hacia la seguridad. Justo cuando llegaban a la entrada, un terrible crujido vino desde arriba. Con un último impulso de fuerza desesperada, arrastró a la señora Prescott a través de la puerta y hacia el césped delantero. Segundos después, un estruendo atronador resonó detrás de ellos cuando el techo se derrumbó. La multitud que había estado observando desde la distancia ahora se apresuró hacia adelante. Los servicios de emergencia, que finalmente habían llegado, tomaron el control, colocando una máscara de oxígeno sobre el rostro de la señora Prescott y revisando a Ethan en busca de lesiones. Los días siguientes fueron extraños para Ethan. Su madre, aunque inmensamente orgullosa de su valentía, no podía evitar preocuparse. La señora Prescott era conocida por su carácter vengativo, y existía una preocupación genuina de que de alguna manera pudiera culpar a Ethan por daños a su propiedad durante el rescate. Exactamente una semana después del incendio, Ethan estaba ayudando a su madre con los platos cuando el sonido de neumáticos sobre grava llamó su atención. A través de la ventana de la cocina, observaron con incredulidad cómo una elegante limusina negra se detenía frente a su humilde hogar. Los vecinos miraban a través de las ventanas, susurrando entre ellos. La seguían dos hombres de aspecto severo con trajes caros, cada uno llevando un maletín de cuero. La madre de Ethan se puso pálida. Le susurró a Ethan que no podían permitirse un abogado para defenderse contra cualquier acusación que la señora Prescott pudiera presentar. Con manos temblorosas, abrió la puerta. La señora Prescott estaba allí, su postura tan rígida como siempre. Haciéndose a un lado, la madre de Ethan los invitó a su modesta sala de estar. Una vez sentados, la señora Prescott solicitó hablar con Ethan a solas. La petición envió una nueva ola de ansiedad a través de su madre, pero al ver el leve asentimiento de su hijo, se disculpó a regañadientes. Ethan se sentó frente a la señora Prescott y su séquito legal. Esperaba acusaciones, demandas, la pesadilla legal que su madre había temido, pero lo que sucedió a continuación lo dejó sin palabras. La expresión típicamente altiva de la señora Prescott se suavizó. Quizás por primera vez desde que Ethan la conocía, parecía vulnerable.
Miró a Ethan directamente a los ojos y admitió que su acto desinteresado la había afectado profundamente. Durante años había tratado a la gente de Pinewood con desprecio. Sin embargo, cuando su vida pendía de un hilo, no fueron su dinero o estatus lo que la salvó, sino el coraje de un chico al que una vez había humillado. Ethan escuchó con asombro mientras la señora Prescott explicaba que los abogados estaban allí para redactar documentos importantes. Se mudaba a Suiza para reconciliarse con su hija distanciada antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de irse, quería hacer las paces en Pinewood. Anunció que le estaba dando a Ethan $150,000 para abrir un centro recreativo comunitario que proporcionaría programas después de la escuela y capacitación laboral para los jóvenes locales. Los abogados abrieron sus maletines, revelando el papeleo para el negocio que llevaría el nombre de Ethan y lo pondría a cargo. Luego vino la noticia más impactante de todas. La señora Prescott estaba legando su mansión a los Miller una vez que se completaran las renovaciones por los daños del incendio. La propiedad que una vez simbolizó la división entre ellos, ahora pertenecería a la misma familia a la que había menospreciado. Para Ethan, lo más importante fue presenciar cómo un solo acto de compasión tenía el poder de romper décadas de resentimiento. Su valentía no solo había salvado una vida, sino que también había desencadenado una onda de cambio positivo en toda la comunidad. ¿Qué habrías hecho si estuvieras en la posición de Ethan? ¿Habrías arriesgado tu vida para salvar a alguien que te había tratado a ti y a tu familia con tanto desprecio?